buenos cracks, espero que se encuentren excelente. Últimamente Techland ha mostrado más del personaje Hakon que otra cosa respecto a Dying Light 2. Tenemos el tráiler de la versión Cloud de Dying Light 2 y más recientemente una nueva entrevista breve al actor que da vida al personaje, el icónico David Bell. Además, los fanáticos ya adivinaron que será el propio David el invitado especial en el cuarto episodio del Dying to Know este 30 de septiembre, lo cual ya se veía venir. Ahora bien, lo que quiero es enfocarme en una pequeña parte de la entrevista al actor, en donde se mostró de fondo por unos segundos lo que sería el HUD. Para empezar, vemos la barra de salud en la esquina superior izquierda. En medio, abajo, tenemos la estamina del personaje. Arriba está la brújula y en la esquina superior derecha no estoy muy seguro, pero a juzgar por lo que dijo Techland, que el juego planea ser un RPG de acción, no me sorprendería que estemos ante los puntos de atributos. Esto es, los números en amarillo serían nuestros puntos actuales, luego hay una barra que los separa del nivel de poder de Aiden, porque sí se llega a distinguir la abreviación de la palabra Power. Quizás, una vez llenamos esa fina barra, será cuando subamos de nivel. Además, porque los números de la izquierda se ponen en blanco cuando Aiden termina de subir. Lo tomo como un indicativo de que los puntos no siguen sumando, porque el personaje ya no hace ningún esfuerzo. No sé si se entiende del todo mi punto, espero haberme expresado bien. Eso es lo que personalmente deduzco, porque honestamente todo está bastante borroso y no se llega a apreciar correctamente. Si se les ocurre qué otra cosa podría ser y quieren compartirlo con el resto de la comunidad, bienvenidos sean para colaborar. Ahora entramos en la parte jugosa del clip. Tenemos a Aiden escalando un gran edificio. Lo primero a destacar es que no lleva puesto el biomarcador, lo cual nos deja una pista de cuánto tiempo estará Aiden dentro de Villedor antes de conseguir su brazalete. Parece que no nos toparemos con Hakon ni bien entremos a Villedor, como muchos pensaban, sino mucho más adelante. O quizás esto sea optativo, es decir, entramos a Villedor y podemos hacer nuestras actividades como nos plazca. Eso hasta que decidamos conocer a Hakon. Para controlar nuestra infección, el reloj estará todo el rato a la vista. De esa manera evitamos perder la noción del tiempo, lo cual es muy interesante, dado el hecho de que, por ejemplo, si escogemos el modo inmersivo o sin HUD, como podemos optar en el primer Dying Light, entonces, ¿cómo lograríamos estar atentos para no convertirnos? Y la verdad se me ocurrió algo espectacular. Imagino que el jugador deberá guiarse del nivel de infección por las convulsiones que reciba Aiden. Convulsiones espontáneas y repentinas como las que sufría Kyle Crane en ocasiones, solo que esos episodios estaban preestablecidos por el guión. En cambio, en Dying Light 2, Aiden los tendrá mientras jugamos. Eso aumentaría la tensión para el jugador, a la vez que sube la dificultad sin tener que escoger un modo más difícil, solamente quitando el HUD. Lo más llamativo fue el momento en que el personaje hace un sobreesfuerzo para subir más rápido. Lo curioso es que al comienzo creí que se trataba de una exigencia por parte del personaje cuando se está quedando sin estamina y necesita subir al tejado rápidamente para no caer al vacío. Pero al ver que tenía estamina de sobra, lo que creo es que solo se trata de un plus que facilita la escalada. Podríamos usarlo para salir más rápidamente de una zona oscura, por ejemplo, o escapar de otros NPC y perderlos en los tejados durante una persecución intensa. Es interesante y definitivamente útil. Lo que sí deja mucho que pensar es que nos da la opción de abrir nuestro paracaídas en mitad de una escalada. Y dicho sea de paso, parece que conseguiremos un paracaídas mucho antes que nuestro biomarcador. Pero volviendo al tema, me pregunto cómo es esto posible. Es decir, deberíamos soltarnos antes y estando en el aire, cayendo en picada, nos saldría esto en pantalla, ¿o no? Bueno, a mí se me ocurre otra posibilidad. Y es que esto sea sistemático, es decir, al presionar X mientras subimos, Aiden daría un salto hacia atrás y se abriría el paracaídas, todo de manera ininterrumpida y automática. También estaría bueno que podamos perfeccionar diferentes estilos de saltos al vacío, como que Aiden haga un backflip para posteriormente abrir el paracaídas. Ya saben, diferentes tipos de saltos. Bueno gente, ese fue básicamente el desglose del clip. Ahora que están emocionados con lo visto, llega el momento de un buen balde de agua fría. No me culpen, solo es mi punto de vista. Ustedes dejen sus opiniones sobre lo que estoy por mostrarles. Este trozo de gameplay puede que no sea material actual, porque el entorno donde está Aiden se asemeja a la foto filtrada entre octubre y noviembre del año pasado. Incluso las partes del atuendo parecen ser las mismas, o sea que estamos ante una jugabilidad que tiene prácticamente un año de antigüedad. A ver, sinceramente desconozco si Techland decidió mantener esto hasta el día de hoy, y por eso lo enseñan con tanta tranquilidad, o es simplemente marketing para elevar el hype. Yo por mi parte me mantendré cauto, cada quien hará su propia lectura de todo esto, yo simplemente se los quise remarcar por las dudas. En fin cracks, con eso concluimos, déjenme saber todo lo que piensan al respecto. ¿Qué tanta es su emoción por el cuarto episodio del Dying to Know? Espero que Techland muestre las consecuencias de nuestras decisiones dentro de Villedor con un extenso gameplay de mundo abierto. Esas serían mis preferencias.
Eso es todo por mi parte. Espero tengan un excelente día, tarde o noche. Les dejo un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente.